Si ya vas a armar tu PC gamer y realmente no sabes qué componentes escoger, bueno, continúa viendo este video. Iremos al Paint y aquí vamos a poner con un lápiz simple qué es lo que se necesita para armar un gabinete, ya que en sí el monitor, el teclado, la silla, el escritorio es completamente aparte, ya que hoy veremos cómo configurar nuestro gabinete, toda nuestra PC, la tarjeta madre, disco duro, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos, o el presupuesto principal, lo pondré aquí en primer lugar, segundo y tercero. En esta posición no podemos ahorrar. En esta puede que sí, y en la 3 pues si puedes ahorra. De hecho, incluso puede que no importe tanto. Bueno, aquí en lo que no debemos de ahorrar es en el CPU, que es el procesador que moverá los juegos y prácticamente todos los procesos de la computadora. Después va la GPU, que esta prácticamente nos servirá para ejecutar todos los juegos y se vean de forma correcta o bonita en nuestra PC. Después está la tarjeta madre, pero esta sí es opcional, entonces la pondré acá, la pondré como se puede, motherboard. La me salió mal, pero no importa. Entonces aquí va la tarjeta madre, después la fuente de poder, y esta no por nada del mundo se debe de economizar, ya que si es una genérica, una muy barata, puede que eche a perder todo nuestro equipo, todo el procesador, la tarjeta madre, gráfica, RAM, todo se puede echar a perder. Entonces aquí le pongo la fuente de poder y también nos hace falta la RAM. Aquí puede que puedas economizar, ya que si gastas en RAM RGB pues de hecho no sirve para nada y simplemente nos fijaremos en las latencias ahora. Entonces aquí la colocaré como RAM. Y ahora nos falta algo muy importante, que es la memoria, el almacenamiento. Aquí lo pondré en medio porque podemos comprar desde un SSD clásico, que es el 2.4, bueno, el 2.5 pulgadas, o los M.2, que son mucho más rápidos. Entonces depende de tu presupuesto. También podríamos escoger el gabinete, pero realmente el gabinete puede ser uno de $50 y va a servir igual que uno de 300. Entonces lo pondré acá como gabinete, lo pondré así y ya prácticamente sería todo lo que necesitamos para montar nuestro equipo, que es lo más importante: CPU, GPU, la fuente de poder, lo que va a mover todo, o lo que va, por así decirlo, enlazar todo, es la tarjeta madre. También con donde cargaremos el Windows pues es en el almacenamiento. También necesitamos la RAM y al final es el gabinete. Entonces iremos a Amazon y, por ejemplo, muchas veces los procesadores de Intel y de Ryzen se actualizan constantemente. Entonces si ves este video 3 años después de que se grabó, esta guía te seguirá sirviendo. Entonces, por ejemplo, le pondremos i5 y pondremos, por ejemplo, un número azar, por ejemplo 13. Ya apareció, entonces podemos buscar desde el i13, o bueno, no es i13, es i3 o i5 de tercera generación. Entonces buscamos 14, aparece todavía, entonces le pondremos, por ejemplo, el 14. Vamos a dar clic a la primera opción, pero vemos que simplemente está el 11 y nos aparece el 10. ¿Y esto por qué pasa? Porque todavía no existe. Entonces le bajamos y buscamos 12 y aquí se nos aparece. Entonces damos clic y ya nos empieza a aparecer. Entonces lo buscaremos y para saber qué tarjeta madre es compatible siempre le ponemos motherboard y vemos las opciones. Por ejemplo, aquí nos aparece esta, que es una B560, y hay dos formas de reconocer una tarjeta madre. En este caso es por el chipset y otra es el socket. El chipset lo pondremos como un cuadrado, es por así decirlo, unos circuitos que conectan la tarjeta madre con el procesador, pero el socket es el que lo conecta físicamente. Además, por el socket podemos conectar ventiladores y puede que sea compatible con el socket, pero en el socket no importa
si el chipset es diferente, ya que en sí, por ejemplo con Ryzen, mucho tiempo estuvo de moda su socket M4, y es que por ejemplo si combina o cambia de chipsets, pues son dos componentes completamente aparte, ya que el socket es lo que rodea al procesador y es donde se anclan, o por así decirlo, el procesador, y al lado del socket están los tornillos para el ventilador. Entonces tenemos que tener eso en cuenta, y en este caso nos dice que es una con chipset B360 o es el modelo. Entonces le daremos clic, y para que nosotros sepamos, por ejemplo aquí nos aparece el socket que es LGA 1200, y al momento de que nosotros busquemos un enfriador, ya sea por aire o líquido, tendremos que buscar que tenga esta compatibilidad con el socket, y aquí está el circuito integrado que es el B560 Express. Bajamos y aquí nos dice cuánta memoria RAM soporta y de qué tipo. También si seguimos indagando, puede que encontremos, por ejemplo aquí dice qué tipo de controlador RGB tiene, los USBs, y también podemos buscar o ver con qué tipo de PCI Express es compatible, pero en este caso aquí no aparece. Entonces nos iremos a Amazon, ya que en sí Amazon es global, por así decirlo, y vamos a ver. Entonces, si queremos escoger una tarjeta madre que sea compatible con nuestro procesador, más o menos es una guía, por así decirlo, muy burda. La GPU tiene que ser el doble de lo que es el procesador. Por ejemplo, si nuestro procesador nos costó $200, no vamos a meter una gráfica que cueste 4 veces más u 8 veces más. Entonces le meteremos una en promedio que valga el doble o hasta 3 veces, ya que si le metemos una gráfica mucho más potente, va a ser cuello de botella y nunca le podremos sacar el máximo provecho. Entonces tiene que ser más o menos el doble, en este caso $400. Entonces iremos a Amazon, buscaremos i5 de la última generación, creo que aquí está la terciava, entonces le ponemos aquí nos aparece que es la terciava generación. En este caso están bastante subidos de precio. Lo mismo aplica con Ryzen. Aquí las gamas de Ryzen e Intel es más o menos similar, ya que por ejemplo el Ryzen 5 es equivalente al i5, de hecho es la misma nomenclatura. El Ryzen 7 es equivalente al i7, el Ryzen 3 es equivalente al i3. Entonces de esta forma lo usaremos. Todo prácticamente está subido de precio, entonces buscaremos una de la generación pasada. En este caso, este procesador nos cuesta alrededor de unos $200, entonces lo que buscaremos será una GPU que nos cueste alrededor de los $400, o sea 8,000 pesos mexicanos. Entonces bajamos, seguimos bajando, y esta pues le puede ir bastante bien, aunque está un poco cara, ya que en estas fechas puede bajar incluso a los 250. Seguimos bajando y esta le quedaría bastante bien, ya que está prácticamente el doble de lo del procesador, pero nos ayudará mucho para que en sí la computadora envejezca de buena manera. Después buscamos la tarjeta madre, por ejemplo que era B560 para el procesador de 12ª generación, de hecho aquí nos aparece. Y la había puesto en el medio, ya que en sí no hay mucha diferencia y no nos da FPS. Una tarjeta madre económica, por así decirlo, como esta, o una gamer, ya que en sí prácticamente casi le triplica el costo. Entonces es lo mismo, nada más cambian un poco más de prestaciones. El RGB puede que tenga más almacenamiento para memoria RAM, pero realmente no nos afectará tanto. Entonces en esta parte sí podemos economizar. Después depende mucho de tu tarjeta madre qué tipo de fuente de poder vas a ocupar, ya que por ejemplo buscaremos esta que la habíamos localizado antes y le pondremos watts. Por ejemplo es una RX 6700 y vamos a buscar los watts. Le pondremos acá en una página cualquiera, de hecho puede ser incluso la que nos aparece al principio. Vamos a bajar y vamos a buscar cuánto necesita de watts. Aquí nos aparece 230 watts o vatios, que así le dicen en España. Entonces la fuente de poder
más o menos tiene que ser cerca de casi 3 veces más, ya que afecta cuántos ventiladores tengamos, el procesador, el almacenamiento, incluso muchas más cosas. Entonces, para que sea 100% compatible, tiene que ser un poquito más del doble de potente que la tarjeta gráfica. Entonces vamos a buscar fuente de poder de unos aproximadamente 650 watts, aquí nos aparece, y vemos los costos. En sí tenemos que buscar una que tenga la certificación 80 Plus, tiene que ser de la bronce hasta la más alta, pero si tu equipo realmente no necesita una fuente de poder de 1000 watts para arriba, pues la 80 Plus bronce es prácticamente lo ideal para esa computadora. Vemos que hay diferentes precios y pues aquí sí tendrías que checar cuál te conviene más. En este caso yo tengo una Thermaltake, tiene 3 años y ha salido bastante buena. También la CVGA y hay bastantes como la Gigabyte o las Corsair. Después vamos en nuestra lista de Paint y vemos que ya tenemos el procesador, la GPU, la fuente de poder, la motherboard y el almacenamiento. Entonces ya últimamente con Windows, en poco más de 2 años, ya no nos dejará usar discos duros tradicionales. Entonces tenemos que optar por SSDs. Este es un poco más grande y más lento, pero tiene la conexión tradicional que es SATA, pero este va anclado a, por así decirlo, cerca de la tarjeta gráfica y es la conexión PCI Express. Si tu tarjeta madre tiene un PCI Express de 3.0, puede que en sí, si juegas mucho y mueves archivos al mismo tiempo, te vaya muy mal en el rendimiento, ya que se comparte la misma línea a comparación de este. Pero sí vale mucho más la pena, ya que prácticamente están al mismo precio y este es más de 5 veces más rápido que el SSD. Y de hecho el más barato de los SSD M.2 o NVMe, es más potente que un SSD tradicional. Incluso el más barato es igual al mejor de estos. Y el mejor de estos prácticamente le triplica el precio a uno convencional de los NVMe. Entonces puedes escoger uno de estos y tendrás un poco de mejor rendimiento a comparación de este, ya que es demasiado rápido. De hecho aquí nos dice que la velocidad de escritura es de 450 y este es de 3500, o sea, es prácticamente más de 7 veces más, casi 8. Entonces sí es bastante la mejora. Después volvemos a nuestro Prime y nos toca la memoria RAM. Si recordamos, en nuestra tarjeta madre nos decía que la RAM es de DDR4 y ahorita lo que se recomienda es que prácticamente 16 GB sea lo mínimo que necesites, y usualmente ya todas las tarjetas gráficas o las tarjetas madre necesitan 3200 MHz o lo soportan, y esto nos puede ayudar un poco en los juegos. Pero si es, por ejemplo, si vamos a tener 16 GB de almacenamiento, es muy recomendable que tengamos en Dual Channel. Por ejemplo, si queremos 16, compremos 2 de 8 en vez de una de 16, ya que esto sí nos puede ayudar bastante en el rendimiento, más si el procesador es Ryzen. Entonces siempre busquemos hacer el Dual Channel. Aquí dice DDR4, ahorita ya está la DDR5, pero usualmente no es muy común. Ahí está 8 GB, y hasta abajo está la velocidad de reloj. De hecho, aunque por ejemplo tu tarjeta madre soporta hasta 2400 y le metes una de estas, pues entonces bajará su frecuencia a 2400, que es lo que dicta la tarjeta madre. Entonces prácticamente da igual si le metes una buena, ya que en sí la velocidad lo marcará la tarjeta madre. Ahora regresamos y por último nos toca el gabinete. Entonces vamos a buscar el gabinete gamer, que es donde se encontrarán todos nuestros componentes. Buscamos si hay demasiados económicos, por ejemplo de 850, que sería equivalente a $40, 60 dólares, incluso poco más de 70 dólares, más de 80 dólares, pero realmente prácticamente es lo mismo. Simplemente tenemos que buscar uno que tenga buen flujo de aire, y es muy importante que siempre pongamos un ventilador en esta parte, ya que en sí este sacará el aire caliente,
ya que estos meterán aire frío, pero si no se saca el aire caliente pues realmente no servirá de nada. También podemos complementarlo con más ventiladores, por ejemplo arriba, y esto mantendrá muy fresco nuestro gabinete y prácticamente no habrá diferencia entre uno caro y uno barato. Pero aquí aplica mucho el gusto personal, ya que si a ti te gusta este tipo de gabinetes, no es recomendable gastarte todo el presupuesto. Por ejemplo, este cuesta más de $150, entonces te conviene más, por ejemplo aquí en la tabla de Paint, gastar más en estos componentes o no ahorrar y buscar los mejores, ya que en sí estos son los que te darán un poco más de desempeño y esta es la que, por así decirlo, protegerá tu inversión. Regresamos, la tarjeta madre, aquí es opcional si tú ahorras o no, al igual que en el almacenamiento, incluso si lo quieres le puedes poner discos duros de 4 TB para tus juegos, prácticamente dará igual, solamente que sí tardará mucho en cargar cada juego. Y en lo que sí puedes ahorrar, por así decirlo, es en la memoria RAM, ya que hay muchas versiones que tienen RGB y son bastante más caras y prácticamente tienen la misma velocidad de reloj. Entonces sí puedes buscar más económicas, al igual que el gabinete, ya que en sí esto sería lo último que tocaría en tu presupuesto. Por ejemplo, en un presupuesto de $2000, más de la mitad estaría destinado acá, y por ejemplo acá un poquito más del cuarto estaría acá, y lo último sería para la RAM y el gabinete, ya que en sí, por así decirlo, es lo más barato. Esto sería todo por este video, nos vemos en el siguiente.